Hola, muy buenos días, tardes o noches. Hoy vamos a hablar acerca de un sincretismo. Un sincretismo es aquella combinación cultural, pero el sincretismo de las culturas en las cuales vamos a tratar van a ser la española y la indígena. Esto en la Nueva España. Ahí aproximadamente en el 1531. Vamos a hablar de la Virgen de Guadalupe. Considerada la patrona de toda América Latina, la Virgen de Guadalupe es una de las principales imágenes en la religión católica, pero su creación se remonta aproximadamente a un relato que narra sus apariciones en el cerro de Tepeyac en el 1531. Se cree que la primera aparición de la Virgen de Guadalupe se sitúa en 1531 en la Ciudad de México. Para ese entonces, la Nueva España estaba sumida en mucha violencia dada la reciente conquista. La Virgen de Guadalupe simbolizó la evangelización del Nuevo Mundo, siendo producto de la unión entre las creencias mexicas de la religión y el catolicismo. Cuenta el mito que su primera aparición fue frente al joven Juan Diego Cuauhtlatoatzin, un mexica convertido al catolicismo, que iba de madrugada a sus clases de catecismo. Mientras caminaba por el cerro de Tepeyac, escuchó una voz que lo llamaba. Al sentir curiosidad por saber quién era, subió hasta la cumbre del cerrillo y vio a una doncella de pie. Sus vestiduras resplandecían como el sol, como que reverberaban, y la piedra, el disco en que estaba de pie, como que lanzaba flechas de luz. Posteriormente, se presenta como la Virgen María. Le pide al joven que vaya con Fray Juan de Zumárraga para que le levante un templo propio a cambio de enriquecerlo y glorificarlo. Juan Diego cumplió lo encomendado, pero el obispo no creyó sus palabras, por lo que el día siguiente volvió a hablar con la deidad para contarle lo que había pasado y preguntarle si había alguna forma de probar ante Zumárraga que era la madre de Dios. La Virgen, tras escuchar las palabras de Juan Diego, lo mandó a la cumbre del cerro a recoger rosas de Castilla, que para ser diciembre en ese entonces había demasiadas. Juan Diego juntó las que pudo en una manta de algodón y la llevó al palacio. Una vez en el palacio, Juan Diego, frente al obispo, dejó caer la manta con las rosas. Para su sorpresa, la manta estaba pintada con lo que hoy se conoce como la imagen de la Virgen de Guadalupe. El obispo, arrepentido de no haber creído la palabra de Juan Diego, se paseó por toda la ciudad con la manta, donde quedó grabado el retrato de la Virgen. Esto para que los habitantes tuvieran la oportunidad de ver y admirar su preciosa y amada imagen. La gente reconoció el carácter divino de la Virgen y la continuó venerando cada 12 de diciembre en el templo construido en el lugar donde el muchacho dejó caer las flores. El tilma de la Virgen de Guadalupe presenta varios elementos indígenas que la convierten en un símbolo tanto religioso como cultural. Estos elementos reflejan la cosmovisión y simbología de los pueblos indígenas del México prehispánico, integrándose con significados cristianos. El más notorio de ellos es el manto azul y las estrellas, debido a que el manto azul representa el cielo y está reservado para figuras de alto rango en la cultura azteca. Las estrellas no son aleatorias, coinciden con las constelaciones visibles en diciembre de 1531 desde el Valle de México, lo que refuerza su conexión cósmica e indígena. Además, la combinación de colores del manto alude a Huitzilopochtli, el dios del sol. Por otro lado, la túnica rosa y las flores representan la tierra y la fertilidad. Las flores bordadas en la túnica tienen significados específicos, como la flor de 4 pétalos, también llamada Nahuiolín, que simboliza el centro del universo y la presencia de Dios en el vientre de la Virgen, sugiriendo que está embarazada. También está la luna negra. La Virgen está de pie sobre una luna creciente, simbolizando el nombre náhuatl de México en el ombligo de la luna, y la victoria sobre los dioses lunares indígenas. El ángel negro y sus colores. El ángel que sostiene a la Virgen combina colores significativos, verde, blanco y rojo, que con el tiempo se asociaron a la bandera de México, pero que originalmente tenían significados sagrados para los pueblos indígenas. El verde simbolizando o representando la vida, el crecimiento y la renovación. El blanco simboliza la pureza, la luz y el inframundo como una transición hacia la regeneración. Y el rojo, que estaba fuertemente relacionado con el fuego, la sangre y la energía vital. Y por último, el cinturón oscuro, ese justo que vemos abajo de sus manos, indica embarazo, el cual era una práctica típica de representación en la cultura azteca, donde las mujeres embarazadas llevaban un cíngulo oscuro. Todos estos detalles convierten a la imagen en un códice simbólico que fusiona elementos cristianos con la cultura náhuatl.
En cuanto a las características brindadas por los españoles, podemos encontrar de dos tipos, de composición y de historia. O composición. En cuanto a las características, podemos encontrar que la imagen de la Virgen de Guadalupe comparte una serie de elementos plásticos con muchas imágenes flamencas, alemanas, italianas y españolas, entre las que cabe mencionar la talla en madera que se encuentra en el coro del convento de Jerónimo de Guadalupe de Extremadura, la madera en relieve del coro gótico de la catedral realizada en 1524 y un grabado realizado por Cornelis Cort en 1574. Como era costumbre en la época, el pintor de la guadalupana se basó en modelos europeos para realizarla. Particularmente se encuentran similitudes con el grabado flamenco del siglo XIV, conocido como Virgen en Glorie, que cumplía con los estándares de estructura para la época. Ahora explicaré el aporte de historia o trasfondo que le dio la Iglesia española. Como expliqué anteriormente, la primera versión de la Virgen que había sido pausada para la evangelización tenía cosas que eran aceptadas para los cánones europeos. Sin embargo, cuando la historia se popularizó entre los criollos, se había hecho la historia de que supuestamente a un criollo español se le había aparecido la Virgen en el cerro de Tepeyac, lo que le había indicado cómo pintarla exactamente. Sin embargo, la versión que el criollo había pintado ahora poseía rasgos indígenas, lo que claramente a la Iglesia no le gustó. Ante esto, la Iglesia española, para no perder los avances de la evangelización, decidieron crear una versión más bíblicamente correcta y que pudiera agradarle a los estándares de Dios.